Saludos. Corrupción al desnudo, la plataforma que es la voz del que no tiene voz, la voz del dominicano. Hoy tenemos el honor y el privilegio de presentarle a un técnico que, aunque a él no le guste esta palabra, es un gurú del marketing electoral, del marketing político, el amigo, el hermano Aquiles Esté. Aquiles, bienvenido a Corrupción al Desnudo y 1 millón de gracias, hermano, por venir. No, la gratitud es mía y muchas gracias por los conceptos. Es un gusto sincero estar aquí en Santo Domingo, es un gusto sincero estar en tu programa y responder a tu pregunta. Yo te he hecho preguntas personal, pero me voy a atrever a hacerte ahora en público, Por favor. porque yo creo que esa inquietud que yo he manejado ya conociéndote, la va a manejar muchos dominicanos. Pero sobre todo, este programa es élite en la diáspora y sobre todo en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una acogida formidable. Yo soy un hijo de la diáspora dominicana en Estados Unidos y de la comunidad latina, hispana. Sí, señor. Yo te hacía preguntas, Aquiles, tiempo atrás, porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo se le ocurre a Aquiles en el 2016, cuando las mayores encuestadoras en Estados Unidos dan a Hillary Clinton ganando con amplitud, decir que Donald Trump iba a ganar las elecciones? ¿De dónde tú sacaste eso? Pues mira, la respuesta es muy directa en ese momento, muy precisa. En ese momento estábamos trabajando muy intensamente en la costa este para un grupo de empresarios muy importantes, sobre todo de Nueva York, y ellos nos pidieron que hiciéramos una averiguación desde el comienzo de la elección, es decir, de las internas de los partidos. Empezamos a medir en el 2015 la interna del Partido Republicano con la ayuda de una plataforma, de una tecnología inglesa, de la cual, la verdad sea dicha, yo participé en digamos, en el marco conceptual de la generación de esta tecnología, que se llama Voting Journey Analytics, que dicho así en buen cristiano no es otra cosa sino entender el proceso de decisión de la población, del elector, desde que está considerando un candidato hasta el momento que está dispuesto a votar por él, o incluso hasta el momento que está dispuesto a movilizar a gente para ir a votar por determinado candidato. Entonces estábamos desarrollando esa plataforma, nos contrataron estos empresarios de la costa este y tempranamente vimos algunos indicadores que estaban muy presentes en las redes sociales respecto de la campaña de Donald Trump. Por ejemplo, él dominaba el volumen de las conversaciones, solo se hablaba de él. En los años que ya yo llevo haciendo este tipo de mediciones, si tú controlas el volumen de conversaciones sobre tu persona, tiendes a ganar la elección. La verdad no he visto un solo caso, ya en yo diría unos 8 años que llevamos haciendo esto, en que si tú no dominas el volumen, no ganas la elección, para bien o para mal. Entonces ese era un indicador. Otro tema que averiguamos, por ejemplo, cruzamos, estos son plataformas de Big Data, cruzamos la gente que usaba marcas americanas. Por ejemplo, averiguamos quién tenía carro de marca americana y llegamos a la conclusión de que el 68% de la población que tenía marca americana estaba predispuesta a votar por Trump. Hicimos cruces de cosas maravillosas. Por ejemplo, supimos que si, por ejemplo, Rafael tiene un carro de marca americana, puso un post en Twitter que dice que él no quiere inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y además después puso otro post que dice que a él le gustan las armas. Bueno, ¿por quién va a votar Rafael? Por Donald Trump. Entonces hicimos una serie de cruces, ¿sabes?, muy interesantes, que solo se pueden hacer con Big Data. Eso no se puede hacer con mediciones tradicionales, que nos permitió ya a mediados de 2016 decir con todas las letras que Trump iba a ganar los colegios electorales. Como de hecho sucedió. Eso por supuesto nos trajo alguna irritación con buenos amigos que tenemos en el Partido Demócrata, pero bueno, esa fue la verdad y se dijo con tiempo.
yo en su oportunidad, si me permites, la semana de la elección, publiqué un artículo en el New York Times diciendo que Trump era el ganador, que nuestras mediciones sustentaban eso y que debía, bueno, aceptarse como el triunfador de la elección nacional en Estados Unidos. Eso es interesantísimo. Sí. Años después, por cierto, en el 2020, pasó lo contrario, en el sentido de que corrimos la misma plataforma y nos dio que el ganador era Joe Biden, ¿cierto? Lo cual nos trajo mucha irritación ahora con lo de los amigos republicanos, que en ese minuto todavía están en eso. Algunos estaban cantando fraude, como tú sabes. O sea, no hubo fraude, ganó Joe Biden. Hubo irregularidades, no lo niego, pero no hubo un fraude masivo, ni mucho menos como ha dicho el propio Donald Trump y como han dicho algunas figuras muy importantes del Partido Republicano. Si me preguntas, Joe Biden ganó en buena lid, está allí porque ganó su carrera electoral. Mira, pues ahora yo entiendo un poco, pero me quedo, wow, ustedes manejan un software que prácticamente te dice la intención del ciudadano eso es como un sentido de lógica, por gustos de un ciudadano, ustedes pueden interpretar cuál inclinación política tiene ese ciudadano. Eso es correcto. Lo puedes hacer no solamente con las inclinaciones políticas. Yo creo que prácticamente puedes puedes medir cualquier tema de opinión pública que sea crítico, en el sentido de que necesitas información en tiempo real, necesitas información que tú puedas establecer lo que llama la geolocalización de la opinión. Eso es muy importante hoy en día. Nuevamente, no solamente en tiempo real, sino también la localización de dónde se generó esa opinión. Es decir, hoy en día podemos ir hasta el nivel de una calle determinada. Eso parece increíble, parece ciencia ficción, pero es posible hacerlo. Y además puedes entender la evolución de una idea o de la aceptación de un candidato o de cualquier tema de opinión pública en el tiempo. Puedes ir hacia atrás, lo cual implica un desarrollo, producción, manejo de mucha data, y puedes ir incluso hacia adelante en el tiempo. Dentro de ciertos parámetros puedes predecir qué es lo que va a suceder, o al menos sobre qué va a estar la gente conversando sobre determinado tema. Entonces, yo creo que es una época fascinante para los que trabajamos con opinión pública. Es un verdadero privilegio estar vivos, digamos, en esta época de que estamos pasando por una auténtica revolución en el entendimiento de los procesos de opinión pública. Pero yo ahora estoy entendiendo cómo tú en el 16, Hillary Clinton, las encuestadoras la dan ganadora, y tú te destapas y dices, va a ganar Donald Trump, y así sucede, venciendo las encuestadoras poderosas en Estados Unidos, venciendo mucha opinión pública que se decía que Hillary, y entonces te traslada al 2020 y hace lo contrario. Cuando todo el mundo cree que va a ganar Donald Trump, tú dices Donald Trump pierde. No, pero es un software. Es que es más que ese software está. Es más que un software. Yo creo que es un software, es una metodología, es un pensamiento. Perdón que te interrumpa. Por favor. Porque ahora yo quiero. Te lo he preguntado 10 veces. Y yo no me atreví a decir en tu presentación, porque todavía no entiendo bien. Y lo he buscado en Google, te lo he preguntado 10 veces. Ajá. Aquiles, entre tantas profesiones, es doctor en semiótica. Explícame, para que la gente escuche, entienda, ¿qué es semiótica? No te preocupes, es una pregunta muy legítima. Nadie tiene por qué saber qué significa esa palabrota tan dominguera que no se usa todos los días. La semiótica es una ciencia. Es la ciencia de la significación. Estudia los procesos de significación. ¿Qué es la significación? Así muy rapidito. Nosotros, los seres humanos, no tocamos la realidad directamente, sino a través de unas entidades que se llaman signos. Y los signos representan las cosas que uno entiende, que uno interpreta. Por ejemplo,
La luz roja del semáforo es un tipo de signo llamado símbolo, que solo libera su información si uno sabe la convención que está detrás de esa señal. ¿Cuál es la convención? Que si está rojo, te debes parar. Si no manejas la convención, no te paras, ¿cierto? Los símbolos pueden ser muy poderosos. Por ejemplo, la luz roja es la única capaz de parar a un camión de 80 toneladas. O sea que los símbolos pueden ser muy fuertes. Bueno, ese es el tipo de procesos que estudia la semiótica. La semiótica estudia cómo interpretamos el mundo, cómo conocemos, cómo llegamos a saber qué es verdad y qué es mentira, cuáles son las falacias en las que creemos, cuáles son los mitos en los que creemos. Entonces, por ejemplo, volviendo a la elección del 2016, en esa oportunidad nosotros detectamos que Donald Trump, que es un hombre que sabe de marketing, ¿verdad? Yo creo que de eso es lo que más sabe, está usando el mito más profundo que hay en la cultura americana, que es el mito que concibe a Estados Unidos como un hogar. ¿Te acuerdas que él hablaba de hacer un muro y proteger los Estados Unidos? Bueno, al final del día, él estaba jurungando, metiéndose con el mito de la idea de Estados Unidos como un hogar. Por ejemplo, el béisbol, que es probablemente el deporte más americano que hay. Yo creo que es más americano incluso que el fútbol americano. Porque tiene más seguimiento. Tiene más seguimiento y muchas metáforas del béisbol pasan al inglés. Como sucede, por cierto, aquí también en Dominicana. El béisbol, por ejemplo, en el béisbol, ¿cómo se gana en el béisbol? Te pregunto yo a ti. El que tiene más carrera después que termina. ¿Y cómo haces una carrera? Bateando. ¿Y cómo haces una carrera? Bateando, envasándote, cogiendo la base y llegando a home. Y llegando al hogar. Llegando a home. Llegando al hogar. Home es casa en inglés. Es hogar. ¿Y cuál es la jugada más prestigiosa? Sí, ¿cuál es la jugada más prestigiosa del béisbol? El home run. El home run. Cuando uno viaja fuera de Estados Unidos y regresa, ¿verdad? Si uno es ciudadano americano, ¿qué es lo que te dicen en el funcionario de inmigración? Welcome home. Welcome home. ¿Y a qué oficina o agencia del gobierno pertenece ese funcionario? Al Homeland Security. ¿Cierto? ¿Lo ves? Es la idea, el arquetipo del país como tu hogar es muy fuerte en los Estados Unidos. Que yo sepa, por ejemplo, Estados Unidos es el único país del mundo donde por ley te tienen que decir welcome home. Eso es por ley, eso está escrito en la ley. Que yo sepa, en Francia, en Japón, en Venezuela, en ningún lugar sucede eso. ¿Y por qué el hogar es tan importante en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes que dejaron atrás su antiguo hogar. Entonces nosotros descubrimos que en el fondo, Trump estaba manejando ese arquetipo de la cultura americana, que es muy medular al alma del americano. Entonces, en esa proporción, creó unas submarcas que tienen mucho que ver con ese arquetipo del hogar. Por ejemplo, una casa necesita protección. Entonces, en esa medida, Trump propuso, bueno, a este hogar yo le voy a hacer su muro. ¿Lo ves? Entonces creó otra marca, una submarca en este caso, que tenía que ver con ese arquetipo superior que estaba manejando, que es el del hogar. Por supuesto, él no hablaba en esos términos tan rebuscados que estamos hablando hoy día en tu programa, pero eso era lo que él estaba manejando en el fondo. Todo ese tipo de cosas las descubrimos usando Big Data. Yo creo que ustedes están en un nivel superior. Por eso yo ahora entiendo tu éxito a nivel de Latinoamérica. Increíble, porque la verdad que ustedes están años luz por encima de lo que estamos manejando los latinos ahora mismo como marketing político. Muchas gracias, pero no te creas, en América Latina hay grandes consultores y la política es muy dinámica en América Latina. Ahorita estamos pasando por un momento muy peculiar. El continente se tiñó de rojo, como tú perfectamente sabes. Nos va a costar unos años salir de allí, pero hay grandes especialistas en el continente.
Yo respeto a varios, son amigos, les tengo muchísimo cariño. Si me preguntas cuál es la gran diferencia entre uno y otro, bueno, nosotros tenemos ya tiempo usando tecnología de Big Data para ganar elecciones, y no solamente para ganar elecciones, sino para medir procesos complejos de opinión pública. Pero hay grandes consultores en el continente, sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que es Latinoamérica. Vamos a referirnos a ese gran mapa rojo. Bueno, mira, el mapa rojo tiene varias causas, ¿no? La principal, si me preguntas, es la enorme miopía de las élites políticas y económicas latinoamericanas. Ese es un patrón que yo lo he encontrado trabajando desde Argentina, a Colombia, en México, en Brasil. Yo conozco muy bien Brasil, estudié en Brasil, trabajé en Brasil desde joven. Yo creo que hay una gran desconexión entre las élites políticas y económicas en nuestros países con la población. Hay una gran disolución de los partidos políticos en el continente, y esos dos temas los ha sabido aprovechar la izquierda rigurosamente. Y están allí, están dominando el continente, están dominando la conversación política, y sobre todo hay algo muy preocupante, yo diría lo más preocupante respecto al ascenso de esta izquierda radical en el continente, que es que están dominando el alma de los jóvenes. Y eso es muy preocupante. ¿Cómo ve usted ahora mismo la carrera de medio tiempo del Partido Republicano y el Demócrata en los Estados Unidos? Ahora para el día 8 de para noviembre. ahora, dentro de una... Sí. Bueno, muy paradójica, muy difícil y muchísimo más cerrada de lo que muchos están diciendo. Si me preguntas, yo me atrevo a hacer una muy modesta anticipación. Yo veo a los republicanos ganando el Senado, no por mucho, y veo muy cerrada la carrera en la Cámara Baja, digamos, en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque si bien la gestión de Biden está siendo muy golpeada por dos grandes temas, uno es la inflación y otro es la delincuencia, ha hecho mella, sobre todo en la población femenina, en las mujeres, que la Corte Suprema, con 3 nuevos jueces nombrados por Donald Trump, haya echado para atrás la ley que permite el aborto, la llamada Roe v. Wade. Y eso ha afectado a la población femenina, sobre todo a la población más pobre, y eso se va a expresar también en la elección del midterm. Entonces yo creo que esto va a ser mucho más cerrado de lo que muchas encuestas están diciendo. Entonces eso es lo que yo pudiera adelantar. Claro, uno puede ir a caso por caso, ¿no? Hay carreras muy peculiares ahorita. Yo estoy siguiendo, por ejemplo, muy de cerca la de Georgia, que es una locura, porque es una carrera al Senado que va a ser muy importante para el Partido Republicano particularmente, pero que se ha llenado de basurita a ambos lados del pasillo, pues, ¿no? El candidato republicano, un jugador de fútbol americano negro, está lleno de escándalos, y ahora al otro candidato, al demócrata, que es un pastor, un sacerdote, también le acaba de estallar un escándalo hace pocos días, de modo que ahí lo que hay es escándalo, toma tu escándalo, dame tu escándalo. Es decir, se ha vuelto un merengue eso de acusaciones, casi siempre son acusaciones en el orden moral, en el tema sexual. Está muy complicado. La política en los Estados Unidos se ha vuelto un tema donde los issues que interesan realmente a la población están muy dejados de lado, infelizmente. Se ha vuelto puro tema moral. Bueno, yo te agradezco la primicia, porque partiendo de lo acertado que tú fuiste en el 2016 y después en el 2020, tú decir en esta plataforma que los republicanos van a ganar el Senado y que en la Cámara Baja está muy cerrada la lucha,
Es una primicia que nosotros te lo agradecemos. Ojo, van a ganar, mi impresión es que van a ganar por pocos senadores. Sí. No es que van a barrer. Pero van a ganar. Sí, yo los veo ganando el Senado, sí. A precios de hoy. Pero nuevamente la política, no quiero excusarme ni proteger mi opinión, la política, y eso es lo que quería ilustrar con lo de Georgia. Porque hasta hace nada, el sacerdote del que te hablo en Georgia estaba ganando nítidamente, y eso ahora no está tan claro, ¿no? Entonces está muy cambiante, está muy dinámico. Hemos llegado a octubre, noviembre. Entonces yo cuando llega octubre en Estados Unidos, yo llamo el Oktoberfest, porque empieza el festival de acusaciones morales, sexuales, de trapos sucios. Eso es, ¿cómo se llama? Se ha vuelto como un hábito ya en el mercadeo político en los Estados Unidos. Aquiles, ¿a qué tú atribuyes que las encuestadoras grandes en Estados Unidos han venido equivocándose en sus pronósticos, ya sea de medio término o presidencial en Estados Unidos? Uy, muy buena pregunta. Las razones son varias. La primera razón es de orden técnico, de la manera como se recoge la información por parte de las encuestadoras. Eso tiene que ver con la fulana llamada telefónica. La gente la llaman por teléfono, ¿verdad? Concretamente la llaman al celular, porque ya la gente no tiene líneas residenciales. Y cuando a ti te llaman por el celular para hacerte una encuesta, ¿tú qué haces? Trancas la llamada, porque el celular es un teléfono de uso personalísimo. Ese es un tema. Si logran hacer la entrevista, ¿verdad? Lo primero que te preguntan es si tú vas a votar, ¿verdad? Eso es lo primero, el primer filtro. Si tú dices que sí, corre la entrevista. Si tú dices que no, cierran la llamada. Lo que pasa es que con este ascenso de candidatos populistas, de candidatos moralmente tan complicados, ¿no? Como por ejemplo Donald Trump, mucha gente te dice en la llamada, no voy a votar, o no te dice por quién vas a votar. Entonces queda para la encuestadora un voto oscuro, yo lo llamo un voto vergüenza, que la gente no expresa en una entrevista hecha por un encuestador. ¿Me sigues el problema? En cambio, en las redes sociales, la gente sí expresa libremente sus posiciones políticas, morales, sus gustos, sus hábitos, lo que está en su alma. Además lo expresa libremente. Por eso es que yo creo que el futuro de la medición electoral y de opinión pública está en el Big Data. Una técnica que cada vez se viene refinando más, porque la gente no está dispuesta a dar una serie de opiniones que desnudan tu posición, tu respaldo a un candidato que puede tener ciertos problemas, digamos, en el orden moral, o que es exagerado, o que se expresa de manera grosera. Lo que vamos a ver, por cierto, en Brasil con Bolsonaro. Fíjate el enorme pelón que se acaban de tirar las encuestas en Brasil. Bueno, que daban a Lula ganador en la primera vuelta. En la primera vuelta, por 8 o 10 puntos. Datafolia, que es una de las encuestadoras más importantes de Brasil, llegó a dar 16, 18 puntos. Sí, son errores catastróficos, son verdaderas monstruosidades. Y resulta que en la primera vuelta Lula ganó por apenas 5 puntos. En la segunda vuelta ganó por punto y pico. Es decir, ha podido perfectamente ganar Bolsonaro. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que tiene que ver con el modelo de la encuesta tradicional por vía telefónica. Está obsoleto. La gente no te responde realmente lo que piensa. Y además, nuevamente, ese filtro de si tú vas a votar o no vas a votar ya descarta un sector importantísimo de la población que no quiere decir expresamente, que está en su derecho, si va a votar o no y por quién va a votar. ¿Considera Aquiles que Joe Biden va a correr por la reelección? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que él no va a correr, pero tiene que decir que sí va a correr. Por una razón muy simple.
Porque si él dice que no va a correr, es una revelación de que lo está haciendo mal. Entonces, eso pudiese afectar para las elecciones de mañana. No, claro, eso va a afectar el mundo entero, pero él no le queda otra sino decir que va a correr, porque él necesita decirle a la población, lo estoy haciendo bien, me merezco correr de nuevo. Pero si me pregunta al final del día, él no va a correr, no tiene la edad, ya está lleno de problemas, la inflación lo que hace es crecer, nuevamente el tema económico está siendo demasiado arrogante en los Estados Unidos y está determinando que tenga unos números alrededor de 32, 35, 38% de aprobación, que son trágicos para estar tener apenas 2 años en el poder. Aquiles, ¿cree usted que en el 2024 están dadas las condiciones para que algún latino sea candidato vicepresidencial, por lo menos por cualquiera de los dos partidos o por ambos partidos? Bueno, no sé si en el 2024 concretamente. De lo que sí estoy seguro es que el presidente latino de los Estados Unidos ya nació. Ya está en algún lugar de los 50 estados. De eso no tengo la menor duda. El ascenso de la población latina en todos los órdenes, político, económico, cultural, científico en los Estados Unidos, es un hecho incontestable. Y te doy un solo ejemplo, que probablemente es hasta más difícil que llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Se trata de la juez Sotomayor, que es de origen puertorriqueño. Es decir, llegar a ese nivel, ¿verdad? Ser un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es algo que puede decirse que es hasta más complejo que ser presidente. El nivel de escrutinio, el nivel de análisis que hacen de tu vida, de tu pasado, de tus acciones, es tan intenso que mira, yo solo veo lo de la jueza Sotomayor como un indicio del poder, de la influencia y de la penetración que tienen hoy los latinoamericanos en los Estados Unidos. De modo que no tengo la menor duda, que no puedo decir si va a ser en el 24 o 4 años más tarde, pero esa figura ya nació en los Estados Unidos. Está incubando. Sí, ya está por allí, sí. No lo conocemos. No lo conocemos. Cuando viene a ver mayor de edad. Sí, exactamente, sí. Eso está muy bueno. Entonces, eso nos dice, y queremos que tú nos analices esto porque tú eres el técnico, que esos más o menos 37 millones de votos hispanos en Estados Unidos pesan en una elección. Mira, pesan ahorita más que nunca. La elección antes de Biden, Trump despreció al voto latino, como tú sabes perfectamente. Sí. Muy concretamente despreció a los mexicanos, que son el mayor segmento, ¿no? Pasó, todos sabemos, lo llamó innecesariamente violadores, delincuentes, lo que sabemos, pues, ¿no? Hoy el Partido Republicano no se puede dar ese lujo porque simplemente pierde la carrera. Y si Trump termina corriendo finalmente, va a tener que hacer diseñar una campaña, una reingeniería de ese tema. Yo creo que eso lo debe hacer tanto Trump como lo debe hacer el Partido Republicano, porque si no, el Partido Republicano estaría perdiendo una gran oportunidad que nunca ha aprovechado rigurosamente, si me preguntas. ¿A qué me refiero? Al hecho muy, muy concreto de que el latino es esencialmente un elector de valores conservadores. Los latinos en Estados Unidos quieren empresa, quieren familia, quieren ley y orden, que son muy religiosos. ¿Sabes? En verdad que son valores que si uno escucha de cerca son esencialmente valores conservadores. El único tema, si me permites, que separa al latino de los valores conservadores es el tema migratorio, donde ellos tienden a orientarse demócrata. Pero si el Partido Republicano le habla de frente al latino y le dice, yo represento tus valores conservadores en el mundo, ¿verdad? Que tus aspiraciones, y por eso es que tú has venido a este país, yo soy quien te representa, no son los demócratas.
el Partido Republicano va a contar con la gratitud y el respaldo de la población latina, del electorado latino. Pero hasta este minuto yo no veo al Partido Republicano aprovechando esa oportunidad. Nuevamente, el hecho de que los valores esenciales del electorado latino en Estados Unidos son valores conservadores. ¿Cuándo considera usted que una mujer pudiese ser presidenta de los Estados Unidos? Bueno, mira, Hillary, sabemos todos, perdió ese tren, y por donde van las cosas lo perderá también Kamala Harris, quien ha sido resultado muy, ¿cuál es la palabra? Muy frustrante, sobre todo para la población femenina y para quienes aspiramos a ver una mujer dirigiendo los destinos de un país como los Estados Unidos. Está postergada esa ventana, pero ahorita por lo menos para esos liderazgos que están pintando por allí. No se ve claro ahorita que surja un líder que en el Partido Demócrata, que ahorita no tiene ni hombres, ni varones, ni mujeres, claramente como competidores para el 2024. Pero interesante es el tema de que una mujer candidata del Partido Demócrata le podría hacer cara a la candidatura eventual de Donald Trump. Sería una polaridad muy interesante que fuera una mujer y no un hombre quien le compitiera a Trump. Una mujer desarrollando todos los aspectos propios del liderazgo femenino, no como Hillary, que de alguna manera intentó disfrazarse de tough guy, digamos así. De ¿cómo se dice eso en castellano? Disculpa. De muchacho duro. De muchacho duro, de muchacho fuerte. No, yo creo que sí. Y esto es algo que lo he aprendido con la experiencia, teniendo el privilegio de trabajar con líderes femeninos, con candidatas. Yo sé que lo que voy a decir es muy polémico, y le pido a Teresita del Niño Jesús que no se me vea como machista, pero yo creo que las mujeres en la política tienen más chance frente a los hombres si desarrollan un tipo de liderazgo propiamente femenino. Es decir, si desarrollan los aspectos de la feminidad que les permiten ser líderes delante de los hombres. La compasión, la maternidad, la capacidad de escuchar y, por supuesto, la feminidad, la sensualidad, la gracia femenina. No quiero negar que ha habido grandes líderes políticos femeninos que han sido fuertes, ¿cómo se llama? Recios, o sea, Margaret Thatcher o Angela Merkel. Pero hoy en día yo le veo más chance a la mujer como líder político ganando carreras electorales si desarrolla un liderazgo femenino y no entrando a competir en el terreno masculino, que es de la fuerza, que es de el análisis, que es de no escuchar, sino ser el que un poco agresor. El agresor, who calls the shots, el que dice cómo son las cosas. Yo creo que si las mujeres desarrollan la feminidad, y pido por favor que no se me escuche esto como un argumento machista, pero tienen más ventajas en el terreno político de la opinión pública que si se ponen a imitar el liderazgo de corte masculino. ¿Consigo explicarme? Perfectamente. ¿Qué condiciones usted cree que deben darse para que una mujer pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que ya están todas esas condiciones allá. La razón es, mira, que aparezca un líder con la suficientemente fuerza, entendimiento. El poder es muy complicado para la mujer todavía, eso hay que decirlo. La mujer todavía está muy atada a la familia, muy atada a los designios del esposo. Cuando una mujer toma la decisión de dedicarse al tema del poder, ¿cierto? Tiene que entender que va a estar sometida a muchas renuncias. Renuncias a las que no necesariamente estamos sometidos los hombres, los varones. Entonces, no es fácil para la mujer tomar esa decisión. Fíjate que todavía la representación de las mujeres es muy minoritaria, no solamente en el tema político, sino en el tema corporativo. Son pocas las mujeres
que son CEO o altísimos gerentes de corporaciones, de grandes empresas. Entonces, es una decisión difícil para la mujer. Y yo, las que he tenido cerca y que nuevamente con las que he tenido el privilegio de trabajar, wow, vivo muy de cerca las renuncias a las que son sometidas, pagan un precio muy alto por dedicarse al tema del poder. Yo creo que cuando aparezca una y llegue y lo haga bien, se van a embromar los hombres, porque van a gobernar las mujeres. Porque es que las mujeres son administradoras naturales. Lo que pasa es que la política es muy agresiva y todavía como que la mujer necesita como adentrarse a ese mundo, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, como siendo mujer, no peleando como entran los hombres alborotadores ahí, sino entrando como un ser, como lo que es la mujer, un ser privilegiado, súper inteligente, comprensivo, que sabe escuchar, un ser que da vida, un ser que venga a normalizar situaciones. Nos van a acusar de machistas, ¿cómo se llama? Tu audiencia, pero no, mira, claro, no es un argumento. Tú ves, Hillary estuvo al punto de ser presidenta, pero yo creo que a Hillary le pesó mucho. Óyeme, Hillary era más guapa que Obama. Si le hubiesen dado la rienda a Hillary, bombardea media humanidad, porque Hillary era guerrillera total. Entonces, quizás si ella hubiese sido un poquito más pausada, quizás hubiese... Mira, las mujeres en el poder en los últimos años han sido muy exitosas. Por supuesto, hay sus excepciones. Acabamos de ver el caso en el Reino Unido. Imitando Liz Truss, que era tremenda dirigente. Y yo no sé cómo cometió esos errores garrafales. Sí, garrafales. Pero, porque ella se creyó la reencarnación de Margaret Thatcher. Sí, en una época que ya no es no es Margaret. Pero Margaret Thatcher ahora mismo fue un fracaso. Sí, pero descontando el caso del Reino Unido, mira, los últimos años hemos tenido grandes líderes políticos femeninos, justamente desarrollando esa capacidad de escuchar, esa capacidad de comprensión, esa capacidad de conectarse con la población de una manera que no hace el hombre, sino es, ¿sabes?, abrazando a la población. ¿Cuál tú crees que fue mejor? Líder más acabada, Liz Truss o Theresa May. Bueno, lo que pasa es que son condiciones muy distintas. Eran tiempos diferentes. Era tiempo muy distinto. A Truss le tocó un verdadero caos, un verdadero desastre, un reguero del cual va a demorar años el Reino Unido salir. Es muy compleja la situación. La decisión del Brexit, que si me pregunta fue una torta gigantesca, la va a pagar ese país por años, en años por venir. Yo creo que nadie quería el Brexit en Inglaterra, pero de repente alguien vino y dijo: yo abrazo el Brexit y si gana el Brexit soy primer ministro con el Brexit. Pero cuando lo ejecutaron automáticamente hubo que renunciar, porque que llevaste ese país de la grandeza, lo llevaste casi al infierno. Pero mira, las mujeres son maravillosas para la política. Por una razón fisiológica. Las mujeres son maravillosas para todo, pero para la política por una razón fisiológica muy concreta. Porque el cerebro femenino es un cerebro que, a diferencia del cerebro masculino, está fisiológicamente equipado para manejar varias cosas a la vez con eficiencia. Los hombres solo podemos hacer una vaina a la vez. Eso es jodiendo. Sí, muy difícil. ¿Sabes? El hombre no puede manejar dos pelotas, ¿sabes? Pues se le cae. Se le cae la dos. Y si no, se le cae la dos. Se le cae la dos. Entonces, ¿cómo se llama? La mujer tiene un cerebro. La razón es muy concreta, porque el cuerpo calloso femenino, ¿sabes? El área que conecta los dos hemisferios en el cerebro femenino es más ancha que en el nuestro, que en el del hombre. Entonces la mujer está fisiológicamente mejor equipada para manejar varias variables complejas en tiempo real. Y de eso se trata la política. La política es una cosa multivariable de muchos factores, dando vueltas y pidiendo solución al mismo tiempo. Y en ese sentido, bueno, mira, la mujer es ideal para una actividad tan compleja como esa. Oye, hoy aprendí esa. Yo no conocí esa condición fisiológica de la mujer. Así es. Pero sí lo sé, que en la práctica manejan varios temas
Y nosotros manejamos uno Y si acaso. y si acaso. Si acaso. Si nos ponen otro, se nos pueden caer los dos. Sí, señor. Aquiles, nosotros vimos recientemente que el gobierno de Joe Biden negoció con Venezuela y liberó a dos sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro que estaban sometidos por narcotráfico. ¿Piensas tú que esta acción pudiese llevar a los venezolanos que residen en los Estados Unidos a inclinarse un poquito por el Partido Republicano? Muy buena pregunta. Mira, en términos generales, la posición de los Estados Unidos respecto al tema Venezuela es muy frustrante. Eso no lo digo solamente como venezolano, sino como americano. Si lo vemos desde el punto de vista como venezolano, yo no puedo dejar de lamentar que los Estados Unidos haya permitido que el cáncer chavista haya llegado tan lejos. Es una verdadera claudicación que el gobierno de un país tan respetable como los Estados Unidos haya llegado al extremo de intercambiar dos delincuentes convictos y confesos por gente inocente que fue la que recibió de vuelta los Estados Unidos, concretamente los directores de la Citgo, que eran directores de la Citgo en el sur de los Estados Unidos. Entonces, me parece una claudicación y un muy mal síntoma de hasta dónde los Estados Unidos ha renunciado a los valores de hacer prosperar la democracia en el continente, ya llegando a esos niveles prácticamente patéticos de negociar los llamados narcosobrinos con Maduro. Eso del lado venezolano. Del lado americano, yo lamento muchísimo, hablando como americano, que los Estados Unidos no haya visto tempranamente el grave problema de seguridad nacional que representa para los propios Estados Unidos el tema chavista. Porque en Venezuela, y concretamente en todo el continente, pero muy concretamente en Venezuela, tiene años anidándose toda una operación antiamericana que cada vez se pone más seria. Es decir, en Venezuela nosotros vamos a tener, no tengo la menor duda, bases militares rusas y muy probablemente chinas. Nosotros ya tenemos al Hezbollah allí metido, o sea, al islamismo radical. Nosotros tenemos venta indiscriminada de armas, de droga, trata de seres humanos, es decir, cánceres sociales que representan un problema muy serio para los Estados Unidos, que lo va a pagar y lo está pagando los Estados Unidos concretamente ya con esa inmigración indiscriminada que está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, eso lo va a pagar los Estados Unidos y eso no va a pagar las élites, infelizmente, en los Estados Unidos. Haber sido tan irresponsables desde el punto de vista de seguridad nacional. No estoy hablando del problema venezolano o del problema de la izquierda populista radical en el continente. Estoy hablando de un problema de seguridad nacional de los americanos. Y en ese sentido yo creo que se perdió una gran oportunidad cuando hubo la ventana de Juan Guaidó, que tú seguramente recuerdas. Sí, sí, Juan Guaidó se puso a hacer política chiquita no, si yo hubiera estado en su lugar y si hubiera tenido la oportunidad, si me permites hablar así, de asesorarlo, yo le hubiera dicho que se dedicara a una sola cosa, que es recorrer los Estados Unidos y explicarle a las élites políticas y económicas el problema de seguridad nacional que representa Venezuela para los Estados Unidos. ¿Le sigue el razonamiento? Y bueno, se le fue el tiempo en politiquería barata, en corrupción, bueno, y en esas estamos. Pero es un momento triste, yo diría patético, en la política, en la historia de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Yo creo que fue un error elegir los Estados Unidos a Guaidó. Guaidó no tenía capacidad para eso. Ese papel le quedó grande. Bueno, le quedó grande. Y mira, yo que tengo ya tantos años trabajando con políticos, a los políticos, yo los respeto muchísimo. ¿Qué quiero decir con políticos? Los políticos que se dediquen al tema del poder, que su tema no son los reales, que su tema no son los centavos, sino que su tema es el poder. O sea, ¿cuáles son los grandes políticos que uno mira? Churchill, Gandhi,
Reagan, es gente que se dedicó al poder, no a hacer negocios. El poder es el centro de la preocupación política. Entonces, este muchacho, su problema no era el poder, su problema no era desalojar una dictadura, su problema era hacerse con unos centavos, acomodarse allí. Y se llevó buenos centavos. Sí, se llevó buenos centavos y bueno, y hoy en día, bueno, ¿quién lo respeta como político? Como alguien que llegó para resolver un tema de poder. Yo creo que nadie prácticamente. Ni siquiera la población, no lo respeta nadie. No, nadie, se perdió una oportunidad muy grande y nuevamente yo hubiera aprovechado esa ventana para explicar a la opinión pública, porque los políticos los mueve la opinión pública. Eso es lo que mueve a los políticos. A explicar a la opinión pública americana por qué Venezuela es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Cosa que, por cierto, a precios de hoy todavía no se entiende bien en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el tema de Venezuela es visto como un tema de los Castro, como un tema ideológico, como un tema de que Maduro es un asesino y un matón. Todo eso es verdad, pero eso no es lo que va a mover a los políticos en los Estados Unidos. Lo que va a mover a los políticos en Estados Unidos es que vea y se entienda en ese país que el cáncer chavista en Venezuela amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. Volviendo a Estados Unidos, Barack Obama, primer presidente negro en los Estados Unidos. ¿Tú consideras que Barack Obama llegó a la presidencia por su trabajo en redes sociales, al estilo lo que hoy se conoce como el efecto Bukele? Mira, Obama es un hombre muy hábil, muy inteligente, pero Obama repite un patrón que yo le veo en líderes políticos que han tenido el talento para identificar un nuevo segmento político en la población, para activar un segmento de la población que estaba dormido. Me explico. Por ejemplo, Ronald Reagan activó al voto swing en los Estados Unidos y se lo llevó al Partido Republicano. Ronald Reagan ganó hasta en California, que es un estado tradicionalmente demócrata. Otro ejemplo, Hugo Chávez. Hugo Chávez activó un sector de la población que estaba dormido políticamente, que eran las clases pobres y la clase media. Estaban dormidos y los puso a votar, los consideró, los activó políticamente. Bolsonaro, por ejemplo, Bolsonaro activó al voto evangélico, que era un sector dormido también en el mercado electoral brasilero. Y así podemos nombrar otros. Uribe, por ejemplo. Uribe activó a la clase media que estaba harta de los abusos de la guerrilla, de la violencia de la guerrilla. ¿Qué otro podemos? El propio Donald Trump activó a lo que llaman el Rust Belt, ¿verdad? La población blanca, operaria, obrera, que se sentía marginada con la expansión de la globalización. Lo mismo hizo Obama. Obama entendió que había un segmento allí dormido en la población que estaba naciendo a las redes sociales, y allí hizo una campaña muy disciplinada por YouTube y descubrió ese tema de mercadeo del cual vivimos hoy todos los que hacemos mercadeo político. Entonces, en ese sentido, repite ese patrón de haber identificado un segmento que estaba dormido y haber identificado el medio para activarlo. Sí, señor. Aquiles, en las mediciones de ustedes, ¿qué le dice qué tan racista o si no es racista los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, el racismo es un fenómeno americano de los Estados Unidos que yo lo veo en el cuadro de las grandes paradojas americanas. Si tú me preguntas, ¿qué define los Estados Unidos? Son las grandes paradojas sociales de ese país. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Estados Unidos es el país donde las mujeres son más oprimidas, pero Estados Unidos es el país donde las mujeres tienen más oportunidades. Estados Unidos es el país donde los latinos son más perseguidos, pero Estados Unidos es el país donde los latinos tienen más oportunidades. Estados Unidos es el país donde los negros son más reprimidos, ¿verdad? Y perseguidos y humillados, pero Estados Unidos es el país donde la población negra tiene más oportunidades.
pueden incluso ser presidentes de la nación. De modo que el racismo solo se puede ver en el marco de esas grandes paradojas de ese país. Porque yo no puedo dejar de anotar que el racismo sigue siendo un tema lacerante o hediondo, odioso en la cultura americana, pero también no puedo dejar de anotar las grandes conquistas que la población negra ha tenido en los Estados Unidos, porque están llegando a posiciones de liderazgo en todos los órdenes, en la ciencia, en la cultura, en las universidades, en la política, por supuesto ya desde hace años en la cultura pop, en los deportes, pero en ese contexto de grandes paradojas, yo creo que hay que ver el racismo en los Estados Unidos. El racismo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que el racismo es artificialmente o inflado o disminuido según el bando en que tú te colocas. Si tú estás buscando el poder del lado demócrata, tú vas a tender a amplificar la incidencia del racismo en los Estados Unidos. Si tú estás del lado republicano, vas a tender a disminuirlo y a decir que es un fenómeno decreciente. Entonces, depende de donde tú ubiques, ¿verdad? El racismo es utilizado como herramienta de mercadeo político, y eso, bueno, es parte de esa paradoja. De modo que, mira, yo lo veo como un tema histórico, en el sentido de que las grandes paradojas americanas están allí, determinan ese país, y si tú quieres vivir en los Estados Unidos, tienes que aprender a lidiar con esas grandes paradojas que son las que hacen ese país grande y que hacen ese país también contradictorio, tremendamente contradictorio. Estados Unidos, en definitiva, es un país tan grande, tan poderoso, que siempre las cosas andan de extremo a extremo. Sí. Pueden ser un extremo un poco negativo, y lo mismo puede ser un extremo superlativo. Sí, mira, esa es la grandeza. Esa es la grandeza, pero también su gran debilidad. Su gran debilidad. Ahí caemos en lo mismo. Sí, tienen debilidad y eso fortaleza. Es también su gran debilidad, porque el racismo es la gran tara histórica de ese país. No terminan de resolverlo. ¿Sabes? Las élites no terminan de hacer de eso el centro de las preocupaciones, de sus preocupaciones. Entonces, mira, sigue habiendo muchísimo racismo. No se necesitan grandes mediciones estadísticas ni Big Data para saber que sigue siendo un país con esa tara. Pero nuevamente, yo lo entiendo en su lugar y lo veo como sigue habiendo de un lado, y es monstruoso y es deplorable, pero al mismo tiempo, wow, para mí es innegable los grandes avances que ha tenido la comunidad negra en los Estados Unidos. Son fastuosos, pues, ¿no? Tienen acceso a todo. Aquiles, ahorita te hice una pregunta y me contestaste bien la pregunta, bien amplia, pero no me dijiste el sí o el no. Ajá. Entonces ahora te voy a hacer otra de algo que está sucediendo con los venezolanos y te le enmarco las dos, porque las respuestas pueden ser, puedes ampliarla, pero necesito un sí o un no. La pregunta anterior era si el haber intercambiado los narcosobrinos podía afectar al partido al partido demócrata, porque el voto venezolano en Estados Unidos se puede inclinar al partido republicano. ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si me permites, yo creo que lo primero es que se tiende a abultar la influencia, el peso del electorado venezolano en los Estados Unidos. Todavía es un electorado muy minoritario. Entonces, claro, hacen mucho ruido los venezolanos en Estados Unidos porque es una inmigración recién llegada, es una migración que viene muy aporreada por la situación en su país, pero todavía es un mercado electoral muy limitado, hace una bulla enorme, ¿cierto? Pero su tamaño todavía es muy chiquitico como para echar al lado. No incide. No incide como mercado electoral, pero incide
en el peso en la opinión pública, ¿sabes? Que la discusión en Venezuela es... Los venezolanos se hacen sentir. Los venezolanos y lo venezolano se hace sentir porque Venezuela sirve como el ejemplo de lo que no se debe hacer con ningún país, pues, ¿no? Es un país que se metió un tiro en una pata él solo, pues, ¿no? Y es lo que... Eso lo usan de ejemplo, ¿verdad? De lo que no se debe hacer en todas partes del mundo. Entonces la otra, que tiene que ver con los venezolanos. Joe Biden intercambia los narcosobrinos. Pero entonces ahora Joe Biden impide, limita la entrada de venezolanos a Estados Unidos y se acoge a que un venezolano para entrar a Estados Unidos necesita un patrocinador. Esto sí pudiese afectar, aunque no incidan, sigue marcando la diferencia de que se hagan sentir los venezolanos de que sigan haciendo bulla en Estados Unidos. Mira, yo creo que es una medida tardía, es una medida que en rigor es mediocre, porque no resuelve realmente el tema. El asunto en términos generales migratorio solo se va a acentuar en los Estados Unidos, no solamente de Venezuela, sino de pobladores de toda la región latinoamericana, en la medida en que Estados Unidos siga de espaldas al problema de seguridad nacional que representa haber abandonado el continente. Entonces, en ese marco yo veo el problema venezolano. Tiran esta medida que, ¿sabes?, que van a seguir entrando, van a seguir llegando venezolanos ilegales, van a seguir cruzando la selva del Darién y exponiéndose a las adversidades más monstruosas para llegar a los Estados Unidos. Eso no lo va a parar esa medida del gobierno Biden. Y yo me atrevo a asegurar, ojo, esto no lo he medido yo directamente, pero me atrevo a asegurar que los venezolanos lo ven así, como una cosa que no tiene mayor incidencia en el tema migratorio de los venezolanos. Entonces, si eso va a afectar el voto hacia Biden, el venezolano que ya está en Estados Unidos es esencialmente conservador también. Yo lo veo más bien cerca de los valores conservadores que tienen los latinos en general. Particularmente donde está la mayoría de los venezolanos, que es en el sur de la Florida. Tienden a ser de pensamiento conservador y tienden a tener más cerca de su corazón al Partido Republicano. Aquiles, yo voy a pasar ahora a hacerte unas cuantas preguntas sobre Latinoamérica. Por favor. Pero primero, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ha logrado Aquiles todo este éxito? Tú eres como el conejo Boo, tú haces todo, tú lo haces todo, o tú tienes un equipo de trabajo, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Cómo tú ejerces esa asesoría para pegar una marca, un marketing político? ¿Cómo tú te haces? No, yo lo que estoy es a la cabeza de un equipo que viene trabajando conmigo hace muchos años, que se ha especializado muchísimo en el tema de opinión pública. Los temas de opinión pública tienen su especificidad, su rigor, y este equipo viene avanzando conmigo, yo diría, hace ya unos 20 años. Por supuesto, hemos encontrado nuevas figuras en el camino, pero te puedo decir, ahí hay etnógrafos, ¿sabes?, los especialistas en el estudio de los hábitos humanos, hay psicólogos, hay lingüistas computacionales, gente, ¿sabes?, que mezcla estas dos áreas de conocimiento, hay antropólogos, ¿verdad?, hay semiólogos, ¿verdad?, especialistas en semiótica como mi persona, y hay un tren también de directores creativos, de gente especializada en creatividad para los temas de opinión pública. Entonces es un equipo grande, que está alrededor de unas 12 personas, digamos el equipo más concentrado, ¿no? Y que venimos avanzando y trabajando juntos ya hace unos cuantos años. Y yo podría decir que en los últimos 8 años se nos han sumado talentos muy vinculado al tema tecnológico, ¿sabes?, programadores y gente que está asociada desde hace tiempo ya al tema de Big Data. Tenemos buenos especialistas en el tema de Big Data. Contamos con un profesor concretamente de la Universidad de Miami que está
trabajando con nosotros hace unos años, un gran programador con el que estamos desarrollando plataformas de análisis de opinión pública muy, muy sofisticadas, ¿no? Entonces, es un equipo, es un equipo. Esto no lo puede hacer una sola persona. Son proyectos complejos, son proyectos en tiempo real. Está el tema tecnológico, pero también, y esto es muy importante, está el tema de la metodología. Porque estas son plataformas que si tú le metes manzana, sale jugo de manzana. Pero si le metes caca, no lo quiero decir. Sale aquello. Sí, sale aquello. Entonces, ¿sabes? El diseño de los llamados queries, de la programación inicial que se hace para echar a andar estas plataformas, el tipo de preguntas, el tipo de vocabulario. Sí, para cada país tú tienes que usar un vocabulario específico, diferente. Si nosotros fuéramos a medir estuviéramos en las condiciones de medir aquí en Dominicana, tendríamos que usar una cantidad de términos e idiosincrasias del lenguaje de aquí. Ustedes se hablan de manera muy peculiar. Ustedes no se dicen hola, ustedes dicen dímelo. Entonces, ¿sabes? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pero ven acá, o sea, ¿cierto? Pero ven acá significa explícamelo de nuevo. No es que venga. No, entonces, con el uso de inteligencia artificial hemos desarrollado también los diccionarios de cada país. Entonces los diccionarios incluyen términos, jergas, modismos que te permiten entender el alma de los locales. Hoy, eso es una revolución realmente, porque hoy en día tú no necesitas pertenecer a una cultura para entenderla. Yo sé que eso cuesta creerlo, pero con el Big Data esto es posible. Antes las campañas de opinión pública, más concretamente las campañas electorales, las tenían que hacer figuras que estuvieran muy engranadas, muy entendidas. Prácticamente tú todavía tenías que haber nacido en ese país para poder hacer una campaña electoral o para hacer una operación de propaganda en opinión pública. Hoy en día no, hoy en día Big Data te permite saber, ojo, y con esto no quiero ser inmodesto ni petulante, pero esta es la verdad. Hoy en día con Big Data hay muchas cosas de una población local que los mismos locales no conocen. Gracias a Big Data tú puedes saber ríos subterráneos de pensamiento, de opinión en la población, que muchas veces los locales, los nacionales, ni se imaginan que están allí, porque están están metidos en su vida diaria, y además les cuesta ver. Eso es una ley de la percepción. Cuando tú ves mucho algo, ¿verdad? Cuando tú estás muy cerca de algo, dejas de verlo, ¿no? Juan Gabriel decía, la costumbre es más fuerte que el amor, ¿cierto? Cuando tú estás casado, ¿verdad? Y ves todos los días a tu esposa, dejas de verla, tiendes a dejar de ver sus cosas maravillosas, su dulzura, su belleza, su sensualidad, y viceversa, porque estás con ella todos los días. Es costumbre. Es costumbre. Entonces, lo mismo pasa con los temas de opinión pública. Esto te permite al mismo tiempo que entender lo que está en el alma de la población, te da un distanciamiento crítico que es el que permite la mirada del extranjero, pues. De ahí viene la palabra extranjero, es el que extraña. Entonces, muchas veces en los países donde trabajamos, aportamos este tema tecnológico ¿sabes? Que te permite profundizar tanto en la cultura de una sociedad, pero al mismo tiempo una mirada que extraña, de extranjero, que te permite ver cosas que muchas veces los locales no pueden ver. Aquiles, ¿cómo ves tú el renacer de los partidos de izquierda que han ido asumiendo y ganando elecciones en Latinoamérica? ¿Y cómo tú proyectas, ya con el triunfo reciente de Lula da Silva en Brasil, cómo tú proyectas a los países latinos en sus próximos 2 años que tienen elecciones? ¿A qué tú consideras que se debe resurgir de la izquierda? Bueno,
lo hablábamos más temprano. En principio yo veo mucha miopía de las élites políticas y económicas en nuestro continente, que se les ha advertido por muchos canales que esto venía, que tenían que cambiar rumbo, que tenían que prestarle oído a los clamores de la población, que había una población que no se sentía integrada al proceso político y económico de sus propios países. Yo creo que hay muchos errores de las élites en general. Yo creo que el chavismo tiene mucho que ver, ¿verdad? En esta propagación de este... Fue la chispa que inició esto. Fue la chispa que inició esto. Ahí, por supuesto, está también esta figura que acaba de llegar nuevamente al poder en Brasil, que es Lula, a quien conozco muy bien, por cierto, que es muy paradójico que vuelva a la presidencia, un criminal convicto y confeso. A la población no le importó eso, salió a votar masivamente por él. Yo creo que América Latina va a pagar muy caro esta tara de esta izquierda, porque hay muchas izquierdas. Hay izquierdas moderadas, hay izquierdas democráticas, hay muchas izquierdas. Pero esta izquierda que está llegando a América Latina es una izquierda atrasada, es una izquierda muy tarada, que repite las viejas taras latinoamericanas que vienen gobernando la vida social en nuestros países desde hace, yo diría, 150 años. ¿Cuáles son esas ideas? La noción de que nosotros no somos culpables de nuestro destino, la noción de que nosotros somos víctimas del imperialismo, ¿verdad? No es peor en la vida que victimizarse. El que se victimiza perdió. Tú no te puedes victimizar en la vida. Es una conducta que uno tiene que evitar a toda costa. Yo diría que por más opresivas que sean las condiciones en las que tú vives. Si tú te victimizas, tú ya introyectas el poder que ejercen sobre ti. Esa noción de que tú no eres el dueño individual de tu propio destino, cuando la vida real sugiere por todas partes que uno es la respuesta a las decisiones que uno individualmente tome. Los latinoamericanos nunca hemos aprendido eso, que tú eres el agente de tu propia decisión, a la gente absolutamente libre de tu propia decisión. Pero no, los latinoamericanos preferimos es que venga un ente que es el Estado a resolver los problemas una y otra vez. Entonces esas nociones de independencia individual, de responsabilidad individual, ¿sabes?, no terminan de llegar al continente. Y bueno, mira, seguimos siendo caldo de cultivo para esta izquierda populista, dañina, ladrona, que viene a traicionar rigurosamente todos los postulados con los cuales llegan al poder. Ellos dicen que va a haber menos corrupción, se roba más que nunca. Ellos dicen que va a haber menos contaminación, se contamina más que nunca. Ellos dicen que el país va a ser más libre e independiente. Bueno, el país es más oprimido y más dependiente ahora de los nuevos imperialismos que son Rusia y China. Todo, pero al revés, el mundo al revés. Entonces, mira, yo creo que el continente va a pagar muy caro estos años de esta frivolidad, no sé qué palabra usar, con la que nosotros nos hemos metido en este destino de gobernantes populistas, ladrones, corruptos, criminales. Es un atajo de criminales lo que está llegando al poder. Y además, bueno, está un factor que no puedo dejar de mencionar para responder tu pregunta, ¿no? ¿Por qué llegan al poder estos dirigentes de izquierda? Mira, viejo, porque también, y eso hay que decirlo, cuentan con un aparato de difusión, de amplificación de su mensaje, con el cual no cuenta la derecha. Es decir, un gobernante como Lula en Brasil, yo conozco muy bien Brasil, viví allá, he hecho mercadeo político allá, o sea, conozco bien Brasil. Mira, Lula en Brasil tiene las universidades, tiene a los intelectuales que escriben en la prensa, tiene a los artistas que salen en la televisión, tiene una caja de resonancia con la cual el señor Bolsonaro no cuenta. Un poco lo mismo pasaba con Trump en Estados Unidos. Los demócratas tienen universidades, tienen el cine, tienen a Hollywood, tienen a los intelectuales que escriben en los periódicos. Y Trump, bueno, contaba con uno que otro portal en internet, Fox, el canal de televisión,
pero hasta allí. Ese no es el caso de la izquierda. En ningún país, yo diría, en ningún país del mundo. En Europa se repite exactamente el mismo patrón. Entonces, la tiene más fácil la izquierda en ese sentido, para mover su discurso, para mover su narrativa victimizante, y ahí está parte de su éxito. Aquiles, Pedro Castillo, presidente de Perú, ganó en un balotaje apretadísimo. Sí, señor. Que no se creía que la Fujimori iba a dar esta pelea, porque las encuestas lo daban un ganador amplísimo a él. ¿Crees tú, después de tantos problemas que vemos a Pedro Castillo, tú crees que termina su periodo de mandato dirigiendo Perú? Yo creo que no. Entre otras cosas, por la estructura legal del propio Perú, en el que el Congreso tiene amplios poderes para remover al presidente, y eso ha generado unas paradojas monstruosas de que en Perú se han llevado hasta 5. Sí, quitan y ponen presidente como ponerse la camisa. Entonces, yo creo que no termina. Es un gobierno que no termina de arrancar. Se pasó meses armando el gabinete. No quiero ni mencionar la ignorancia y la mediocridad personal y política e intelectual del propio señor Castillo, y eso lo va a pagar. Ahora, el riesgo es que los años de crecimiento y de mejoría cultural, política y económica del Perú se pierdan, porque Perú es un país que venía mejorando desde hace ya prácticamente extraordinariamente 20 años. Entonces, eso está a riesgo de perderse. Pero nuevamente, Castillo no ha podido hacer nada, no ha podido avanzar prácticamente en ningún tema. Te pongo un ejemplo. Él amenazó en quitarle la industria minera a los grandes empresarios mineros peruanos, con la acusación, falso no, esa es otra discusión, de que contaminan, de que oprimen a los trabajadores, todo eso, y no lo ha podido hacer. Pues sí, eso fue una oferta de campaña y en eso no se ha movido ni un centímetro. Y como eso, muchas de sus grandes ofertas electorales. Entonces yo lo veo un líder debilitado, no domina el Congreso, pero eso también es muy peligroso porque puede llevarlo más temprano que tarde a aliarse con fuerzas oscuras, con fuerzas malignas que están por ahí pululando en el continente para permanecer en el poder. Porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo con muchos de estos gobernantes de izquierda radical que están llegando al poder en nuestros países? Que es que no llegan a la presidencia de la República, llegan al poder. ¿Me explico la diferencia? Sí, perfecto. Llegan allí para quedarse mandando. No es que, o sea, no es como sucede tradicionalmente en una democracia saludable, que una figura llega a la presidencia. No, ellos llegan allí para hacerse con el poder forever. O sea, es decir, para minar las instituciones, para minar el aparato de justicia, para corromper a los militares y para prolongarse en el poder por el tiempo que sea. Ese es un riesgo que ahorita hay en Colombia. Todo el mundo dice que Petro, bueno, es un hombre muy inteligente, que ha aprendido de los errores, que sabe quién es Maduro, que sabe de los errores del chavismo y todo lo demás. Pero yo no le creo nada. Si me preguntan, yo no le creo nada. Y esto no lo digo ni como analista político, esto lo digo como una persona que sigue muy de cerca el tema en Colombia. Y que lo he estudiado y he trabajado en Colombia, lo conozco muy de cerca. Colombia corre un grave riesgo de que haya puesto en el poder no alguien que, ¿cómo se llama? Que simplemente viene a hacer un gobierno mediocre, ¿sabes? A repartir plata que no es de él y todo lo que hace la izquierda populista, sino a quedarse en el poder. Porque ponte tú en la cabeza de alguien como el señor Petro. ¿Cuántos años, cuánto sufrimiento le ha tocado al señor Petro, ¿verdad? Llegar a la presidencia? Mucho. Solo para gobernar allí unos añitos. No me suena. Y muy pausado. Y muy pausado. Entonces, él ha demostrado ser una persona que sabe ver el reloj y, ¿cómo se llama?
ese conocimiento lo va a aplicar. ¿Tú crees que Colombia no está preparada para ver varios cambios sucesivos de izquierda Mira, es que nuevamente las élites en Colombia, esto lo digo con mucho dolor, porque Colombia es un país que adoro, donde tengo tantos amigos, pero en Colombia particularmente las élites cometieron muchos errores. Y particularmente esto tengo que decirlo del presidente Uribe, que es una figura que admiro tanto, además como venezolano. Los venezolanos le debemos muchísimo a Uribe, porque fue el primero que se le plantó a Hugo Chávez. Entonces, y además los colombianos, creo, si me permiten hablar en esos términos, yo creo que también le deben tener mucha gratitud al presidente Uribe, porque fue el líder que abrió el país, que sanó el tema de la guerrilla, entrando a la pala a la guerrilla, porque no había otra. Entonces, ¿sabes? Ahora la gente visita Colombia, va a Colombia, pero yo recuerdo los años en que Colombia no era un país para irlo a visitar, y era un país riesgoso, era un país muy, muy problemático. Uno recuerda los años en que los colombianos hacían cola por otra parte, por otra entrada en los aeropuertos. Todo eso ha cambiado. Y eso se le debe esencialmente al presidente Uribe. Pero el presidente Uribe no se supo salir de la política a tiempo, ¿sabes? Y siguió imponiendo su sombra sobre el proceso político en su país, y eso se acaba de pagar caro, me parece a mí, con el triunfo de Petro. Muy caro. Bukele, presidente de El Salvador, ahora piensa reelegirse. ¿Piensas tú que puede tener éxito, que puede reelegirse Bukele? Wow, no tengo la menor duda. Bukele tiene unos números absolutamente envidiables para cualquier gobernante en el continente, para cualquier gobernante en el mundo. Entendió muy tempranito, aquí no voy a decir nada nuevo, ¿no? Entendió muy tempranito el tema de las redes sociales. Él es un millennial a carta cabal, sabe que por allí es la cosa, sabe que por allí es la comunicación política moderna, y sabe comunicarse por Twitter. Entonces, nadie le llega cerca en ese sentido. Y además, bueno, mira, la población le compra sus ideas locas, su populismo. Ha cometido barbaridades que no le han hecho tanta mella como uno pensaba que podían hacerle, como esa locura de comprar deuda en Bitcoin. Pero a la población le encanta lo que está haciendo en términos de seguridad, la seguridad personal de la población. A la población le encanta que humille y encarcele y la verdad sea dicha, y asesine a las pandillas, a los gangs salvadoreños. Y yo no tengo la menor duda de que se va a reelegir. Sí. Aquiles, ¿cuál es tu opinión del presidente de México en su manejo con los carteles de la droga? Bueno, mira, López Obrador es una figura que, para decirlo así en pocas palabras, claudicó ante la violencia de la droga en su país. ¿Te refieres al culiacanazo? Me refiero no solamente a eso, me refiero a toda su política respecto a los carteles de la droga, respecto a las mafias de la droga. Pareciera que hubiera dicho, bueno, mira, esa es la situación, aquí no hay nada que hacer, que reinen sobre México, ya nos adaptaremos. Es una situación de cohabitación y de convivencia con la violencia, la que hay en México. Es muy duro ver a ese país tan querido y tan importante en el continente sometido a esos niveles de violencia y psicopatía que imponen los carteles de la droga en la vida diaria de la población. Entonces, yo creo que él claudicó, él abandonó la batalla. No hay una política. Si tú me preguntas, ¿cuál es la política hacia las mafias de la droga en México? Yo no la sé describir, no sé cuál es. Él, ¿cómo se llama? Ya dijo que él no volvía a gobernar. O sea, yo lo que veo es como un líder como apagándose y perdiendo vigencia y perdiendo estatura en esos grandes circunloquios que a él ya aburren. Está aburriendo el país, está matando el país de aburrimiento con esa manera de comunicarse con la población. Y en el tema concreto que tú me preguntas, yo creo que él
simplemente renunció ya a combatir la violencia que genera la droga, los carteles de la droga en México. Finalmente, Aquiles, ¿cómo ve usted la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y en qué usted cree que parará este conflicto? Bueno, mira, la respuesta a esto, yo creo que parte de esta respuesta la han dado muchas personas que insisten en decir que el destino de este conflicto solo está en la cabeza de Vladimir Putin y es imposible, ¿verdad?, estar en la cabeza de otra persona. Pero yo sí creo que el tema de la guerra, viviendo en Estados Unidos y siguiendo muy de cerca el tema europeo, yo soy casado con europea, con alemana, entonces vamos mucho a Europa, vamos mucho a Alemania. Yo he estado este año ya 2 veces en España, en fin. Sigo muy de cerca la política en Europa Central. Yo creo que el tema de la guerra está alcanzando un nivel de complejidad preocupante. ¿Por qué? Porque ya se extendió, la guerra ya es un conflicto prolongado, y hablemos por ejemplo en el caso de Europa. Europa ya se empiezan a exacerbar las diferencias que hay entre esos países respecto de la guerra en Ucrania y el propio Vladimir Putin. Por ejemplo, no es lo mismo la posición ante la guerra de una Alemania que no tiene energía, que se abrazó a Putin para recibir hidrocarburos, que el de España, ¿cierto?, que recibe hidrocarburos de Argelia. O Italia, que depende mucho tradicionalmente también del gas y los combustibles rusos. O el caso de Inglaterra, que tiene acceso a petróleo en el Mar del Norte. Entonces, esas diferencias que se habían solapado durante los primeros meses de la guerra, yo creo que van a empezar a aparecer. Y van a empezar a aparecer voces que digan, mira, esto ya hay que negociarlo, esto hay que llegar a una situación que sea razonable, porque van a empezar a florecer los diversos intereses que los distintos países tienen con Rusia. Y lo mismo está pasando con los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya hay gente que está diciendo, hey, pero ¿cómo es la cosa? Es decir, nosotros vamos a seguir pagando esta inflación, nosotros vamos a seguir pagando impuestos para sostener a Zelensky. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No va siendo como hora ya de sentarse a negociar. Entonces, yo creo que siendo ya un conflicto prolongado, vamos a entrar a una etapa donde los intereses particulares de los países van a dejar de operar en bloque. Así es como lo veo yo en el futuro próximo. Bueno, Aquiles, para nosotros ha sido un placer, un honor tenerte en esta plataforma, y de nosotros tener el honor grandemente de presentarte ante el pueblo dominicano. Aquiles, aquí terminamos esta entrevista, y esta persona ustedes van a escuchar, se lo estoy introduciendo, y ustedes van a escuchar mucho de él, porque sus logros hablan por sí solos. Aquiles, un minutito para que te despida del pueblo dominicano y de toda esa comunidad latina hispanoparlante en los Estados Unidos. Bueno, mira, solo expresar mi gratitud súper sincera por la oportunidad. Es un gusto conversar contigo. Yo sigo tu programa, sé que es muy seguido, tanto aquí como en los Estados Unidos. Y mira, Dominicana es un país que adoro, que quiero muchísimo. Yo sigo Dominicana en muchos ámbitos hace muchos años. En la comida, en la música, en la literatura. Soy viejo fan de Dominicana. Y por supuesto en el béisbol no me cae bien cuando le gana a los equipos venezolanos, no sé si debo decirlo, pero sí entiendo que el Licey ha sido el gran equipo de béisbol, ¿verdad? El mejor equipo de béisbol del continente. Pero nada, mi gratitud por la oportunidad. Te ganaste un 70% de la población que Licey. Yo creo lo mismo también, aunque cuando fui seguidor del béisbol, fui escogidista, pero sufrí mucho. Bueno, nadie es perfecto. Señores, suscríbanse a esta plataforma.
Esta es la plataforma que defiende al dominicano infeliz, al descalzo, la voz del que no tiene voz. Gracias. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.